Hola, hola queridos pequeños. El día de hoy hablaremos acerca de los jueces. ¿Has escuchado la palabra juez? ¿Sabes qué significa? En el aspecto legal, un juez es una persona con la autoridad o facultad de dictar una sentencia ante una corte. Seguramente has podido ver algo de esto en las películas. Pero los jueces del pueblo de Israel, de los que nos narra la Biblia precisamente en el libro de Jueces, se refiere más bien a líderes elegidos por Dios para dirigir a su pueblo, para liberarlos de los enemigos que los afligían en aquel entonces. Los jueces fueron personajes sobresalientes. Conocemos acerca de la vida de algunos de ellos por el libro de Jueces, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Dios les capacitó y les dotó de virtudes sobresalientes para poder realizar esa misión a la que fueron llamados. Ellos no participaban en las decisiones legales como lo hace un juez en la actualidad. Podría decirse que gobernaban, guiaban o instruían al pueblo de Israel, pero esa no era su tarea principal. Los jueces actuaban más que todo como libertadores, ya que constantemente los habitantes del pueblo de Israel eran sometidos como esclavos bajo el poder de los reyes que habitaban esos mismos territorios. ¿Por qué actuaban de esta manera los jueces? Esto tenía mucho que ver con la actitud del pueblo de Israel. Tomando en cuenta que los dos grandes líderes, Moisés y Josué, ya habían muerto, el actuar del pueblo de Israel era malo en gran manera, y Dios les levantaba jueces que los libraran de la mano de sus enemigos, ya que este ciclo se repetía constantemente. 1. El pueblo de Israel pecaba, desobedecía a Dios. Por lo tanto, como consecuencia de ese pecado, vivían la opresión de otros pueblos. El pueblo de Israel suplicaba misericordia a Dios, y era entonces cuando Dios levantaba a un juez, que era un libertador. Después venía momento de paz, pero posteriormente se repetía este mismo ciclo. El pueblo volvía a desobedecer. ¿Qué era lo que hacían? Adoraban a otros dioses. Ya no conocían al único Dios, grande y verdadero. Dice Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Conozcamos un poco más acerca de estos jueces. La Biblia en el libro de Jueces y primero de Samuel nos hace referencia a 14 jueces en Israel. De 9 de ellos hay mayor información y son los siguientes. El primer juez que conocemos se llama Otoniel, hijo menor de Caleb. Dios lo levanta cuando Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, oprime al pueblo de Israel como consecuencia de la desobediencia del mismo pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel ora a Dios, el Espíritu de Dios viene sobre Otoniel y él es victorioso en la batalla. Pero el pueblo volvió a hacer lo malo, y el rey Eglón de Moab los oprimía. Pero Dios levantó a Og para libertar al pueblo. Cuando los filisteos oprimieron al pueblo de Israel, se levantó Samgar. Después Dios levantó a una mujer, a Débora, quien junto con Barak derrotan a Sísara y a Jabib, rey de los cananeos. Después fue levantado Gedeón, pero de él hablaremos con más detalle en otro video. Otro de los jueces fue Jefté, quien liberta a Israel de los amonitas. Este era esforzado y valeroso, y aunque fue rechazado por su propia familia, Dios lo usó poderosamente. Sansón fue otro juez, pero también de este hablaremos con más detalle en otro video. Los siguientes 5 personajes también son conocidos como jueces. Sin embargo, su historia se expresa solamente en unos cuantos versículos. Entre ellos se encuentran los siguientes: Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón.
Y el último juez de Israel, Samuel. Su historia se narra precisamente en el primer libro de Samuel. A diferencia de otros jueces, su principal labor fue espiritual. Durante este tiempo, instó al pueblo de Israel a arrepentirse y a regresar a Dios y a evitar contaminarse con las tradiciones y costumbres de otros pueblos. Este sistema de líderes jueces llega a su fin cuando el pueblo de Israel pide un rey. ¿Qué aprendimos acerca de la historia de los jueces? ¿Recuerdas este esquema? Este ciclo. Es muy triste ver cómo el pueblo de Israel, cuando se sentían oprimidos, era en el momento en el que se arrepentían. Dios les escuchaba y les enviaba un libertador, concediéndoles paz, pero nuevamente volvían al pecado, contaminándose con las costumbres y tradiciones de otros pueblos. Esto debe ser una advertencia para nosotros, pues cada que el pueblo sufría era porque se apartaban de Dios, se olvidaban de Él. Hoy en día, nosotros también podemos dejarnos llevar por las tradiciones, pensamientos e ideologías del lugar donde vivimos. Pero tenemos al gran libertador, nuestro Señor Jesucristo. Debemos permanecer siempre cerca de Él, apartándonos de todo lo que nos aleje de Él. Gracias, Dios, por lo que nos permites aprender acerca de la vida de los jueces. Ayúdanos, Señor, porque tú a través de estas historias nos hablas y nos dices que debemos ser obedientes siempre a ti y jamás apartarnos de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Amén. Para que puedas repasar acerca de este tema, te envío un juego de memorama para que lo realices en casa y juegues con tu familia, y también una hoja de trabajo que te permita repasar lo aprendido. Que Dios te bendiga.